Y cuando llegamos ahí me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué sucede? Nada. Creo que estoy algo nerviosa. ¿Por qué? Estaba avergonzada, quería sentirme como ellos. Pero tuve miedo a los tiburones. No debes preocuparte por eso. Ellos tienen más miedo de nosotros. No lo sé. ¿En serio? Rara vez molestan a los buceadores. Si estuvieras en la superficie como un surfista sobre las olas, entonces lucirías como carnado. Pero en la profundidad no hay por qué temer. ¿Me subirías la cremallera? A mí no me preocuparía un tiburón, ¿sabes? Sino estar buceando sobre un volcán. Bien, eso es algo que jamás se me hubiera ocurrido. Pensaba en tiburones y en un volcán en erupción. Tiburones y volcán. No temas. Si fuera peligroso no estaríamos aquí. Pero David sabía más de lo que decía. Yo sabía por los pescadores locales que mar adentro había 2 tiburones muy grandes, enormes tiburones martillo que habían acechado. Pero en ese momento ella no necesitaba saber eso. David ya había buceado con tiburones y sabía que no habría ataques mientras estuvieran debajo del agua. Lo que le preocupaba era el clima. Prestamos atención al clima porque mar adentro estábamos muy expuestos y a la distancia pude ver una nube extraña, parecía una ceja, pero eso no me preocupaba. Pensaba que estarían fuera del agua para cuando la nube los alcanzara. ¿Y cuál es el plan, Nos sumergimos unos 30 metros y echamos un vistazo. Su plan era bucear media hora mientras el bote permaneciera por encima de ellos. Los barqueros se ubicaron exactamente donde nos sumergimos, exactamente donde debían recogernos. No presté mucha atención, los dejé hacer su trabajo. Pero comencé a ponerme más y más ansiosa. Vengan, el agua está espléndida. Tomé mi equipo, miré al barquero y dije, aquí voy, recen por mí. Y me pregunté por qué había dicho eso. El buceo fue totalmente distinto a mis experiencias anteriores. Fue asombroso. Comenzamos atravesando una nube blanca. Era como un sueño. Había burbujas arremolinadas a nuestro alrededor. No podían ver al Kabachi porque su cima estaba a unos 60 kilómetros debajo de donde estaban ellos y sería inseguro descender tanto. El volcán se extiende casi 1.600 kilómetros sobre el fondo del mar. Está cubierto de aberturas que liberan dióxido de azufre caliente que asciende en forma de burbujas y nubes. Era como una grandiosa imagen celestial, increíble. Después de 30 minutos, los buceadores ascendieron. Maravilloso, ¿no? ¡Increíble! El clima cambió de forma abrupta. La nube oscura que David había divisado ahora estaba sobre ellos. Está muy picado ahora. Sí. Ahí está el barco, a kilómetros. La corriente es muy fuerte. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Hey! Recuerdo que no me asusté mucho. Solo quería subir al barco y cubrirme con una toalla. Pero no regresaron. Encendieron los motores. No pueden escucharnos por el ruido. ¡Apáguenlos! ¡Apaguen los motores! ¡Apáguenlos! ¡Hey! Le pregunté a David por qué no regresaban y no pudo responderme.
Gritábamos tanto como podíamos. ¡Hola! ¿Por qué no nos miran? Estamos aquí. Los barqueros sabían que los buceadores debían estar en la superficie. Esperaban verlos emerger, pero no lo lograron porque el cielo estaba oscuro. El barco permanecía en su lugar con los motores encendidos, pero no sabían que una poderosa corriente alejaba a los buceadores. ¿A dónde va? A ninguna parte. A ninguna parte. No. No, es la corriente, nos está alejando. Claro que sientes enojo. Quieres que se den vuelta y regresen. ¿Por qué no nos miran? ¡Hey! La corriente nos alejaba. Podíamos verlos. Pero ellos no podían. El motor encendido consumía mucho combustible. Si los barqueros no se iban pronto, quedarían varados en el océano. Uno de ellos buscaba desesperadamente a los buceadores, pero no tenía idea de cuán lejos estaban. Con el tanque de combustible casi vacío, los barqueros no tuvieron otra opción que regresar a la isla para buscar ayuda. ¡Chicos! ¡No! Todo sucedió muy rápido. Los vimos desaparecer, como si el mar se los hubiera tragado. Le dije a David, estamos en problemas. Estamos muy mal. Tenía la esperanza de que ellos regresarían como héroes sobre las olas y que nos rescatarían del agua. Pero no fue así. Estábamos totalmente solos, a kilómetros de la costa. Estábamos en problemas. ¿Crees que podríamos nadar hasta ahí? No. Es demasiado lejos. Ellos nos buscarán corriente abajo. Deberíamos quedarnos aquí. Preferí no arruinar la posibilidad de que nos encontraran. El conductor era el único que sabía que estábamos en problemas. Y de venir a buscarnos lo haría corriente abajo. Por eso lo mejor era quedarnos ahí. ¿Cómo sabes que regresarán? Bien. Fueron a buscar combustible. Les llevará 1 hora ir y 1 hora regresar. Creo que estarán de vuelta para las 4 en punto. Sí. David había pensado ese cronograma y creía que el barquero iba a regresar a las 4 en punto. Primero no me molestó quedarme ahí un tiempo, pero la incertidumbre comenzó a irritarme. David, ¿qué buscas? Quiero estar atento, es todo. ¿Corremos peligro aquí, David? La verdad es que no quisiera que me devorara un tiburón. ¡Hey! Debes calmarte. En ese momento estaba algo enojada, debía saberlo. ¿Cómo habíamos terminado en esa situación? No me pides que me calme. Estamos en medio del océano. ¡Perdiste nuestro barco! Tenía derecho a desahogarme. No voy a repetir lo que dije, pero insulté un poco. La reacción de Melissa fue normal, aunque un poco exagerada, y se deshizo en insultos. Ella confiaba en mí para asegurar que todo fuera bien. Y en ese momento yo me había equivocado, y ahora los ánimos ya no estaban calmados. David y Melissa se ignoran y olvidan que están flotando sobre una corriente poderosa. David. ¡David! La separación en un escenario como ese puede ser mortal. ¡Ven aquí! Intentábamos nadar en contra de la corriente. ¡Ven aquí! Con el equipo que cargábamos, eso era casi imposible. Después de estar separados durante algunos segundos, pensé, oh Dios, esto no puede seguir así. Tomé su regulador y lo conecté a mi equipo para poder asegurarme de que no nos separaríamos. ¡Hey! ¡Hey! A 30 kilómetros en la isla, los barqueros dan la voz de alarma. Perdimos 2 buceadores. Los lugareños saben que grandes tiburones martillo estuvieron acechando a los pescadores. Los buceadores son muy vulnerables. Los rescatistas se apresuran hacia el océano para buscarlos. David y Melissa esperan que la ayuda esté en camino, pero a cada hora que pasa, la preocupación aumenta. En las Islas Salomón hay una gran variedad de vida marina. Pero nuestro mayor temor eran los tiburones.
Me los imaginaba dando vueltas bajo el agua. Y una gran boca surgiendo desde abajo y lanzándose hacia uno de nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿Qué? Hay algo sobre mi pierna, quítalo. ¡Ah! Es mi reloj, ¡Quítalo! mi reloj. ¡Ah! Estoy tratando. ¿Podrías dejar de patear? Mira, no hay nada ¡Hay ahí de abajo. todo ahí abajo! ¡De todo! Bueno, siempre puede haber algo peligroso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiburones? Sí, sí. ¿Qué? Si continúas pateando, seguro que vendrán y se acercarán, ¿sí? Solo pensaba en tiburones. Una mordedura, una gota de sangre en el agua y sería el fin. Los grupos de búsqueda llegaron a Kabachi. No tenían idea de que David y Melissa se habían alejado kilómetros a la deriva. Siguieron buscando sobre el volcán. David estaba convencido de que hacia las 4 de la tarde ya los habrían encontrado. Son casi las 5 y no hay indicios de botes de rescate. David quería quedarse quieto. No quería moverse. Quería conservar sus energías. Recuerdo que yo me daba vuelta y miraba a mi alrededor. Miraba todo y solo veía agua. Y luego miré la costa y pensé, no hay otra opción. Deberíamos nadar hacia allí. Estaba aclarando. Después de haber estado en esa oscuridad, ver la luz es definitivamente maravilloso. Me dio algo que no tenía. El sol era glorioso. Fue el amanecer más hermoso que pude ver en mi vida. Poder ver la luz fue genial. Pude ver la costa por primera vez. Podía verla como algo tangible. Estamos cerca. ¡Está cerca! Nadaron casi 16 kilómetros. Ambos estaban deshidratados y exhaustos. Estaba muy cansado. Para ese momento, 24 horas habían pasado. No es posible decir por cuánto tiempo podrían seguir. Owen, el hermano de David, podría ser la única esperanza para el rescate. Finalmente llegó a las Islas Salomón, pero no había una búsqueda oficial ni organizada. Sin perder tiempo, debía alquilar su propio helicóptero y hacerlo rápidamente. Cuando llegamos al servicio de alquiler de helicópteros, ellos no estaban sentados esperándome, estaban haciendo cosas. Yo estaba en el mostrador y pensaba, vamos, necesito esto rápido. Owen sabe que cada segundo que pasa es vital. Hola, Sí, señor. necesito un helicóptero lo antes posible. Bien. ¿Para qué? Mi hermano está perdido cerca de Kabachi. Primero tendré que hablar con mi jefe. Puede tomar asiento, volver en unos minutos. Pensé que saldríamos a primera hora, pero fue más bien cerca de las 8 de la mañana. Me sentí molesto. Quería salir a buscarlos lo antes posible. Señor, buenas noticias. Tenemos un helicóptero de guardia. Fantástico, les dije. Salgamos de inmediato, vamos. Desgraciadamente, esta es una operación comercial y necesitaremos parte del pago por adelantado. Yo no tenía idea de cuál era la moneda corriente en las islas y tampoco tenía un maletín lleno de los billetes que ellos aceptan. ¿Esto sirve? Está bien. Espere un minuto. La tarjeta de plástico fue muy útil y funcionó. Bien, muchachos, listos para salir. Finalmente, a los buceadores les llegó la posibilidad de rescate. David y Melissa nadaron 24 kilómetros sin descanso, alimento ni agua potable. Ahora el ardiente sol se suma al sufrimiento. Tenía los labios secos e hinchados. Y ahora el sol los secaba aún más. Comenzaban a ampollarse. Las piernas se me contraían. No podía flexionar los brazos. El agua salada me carcomía poco a poco. David estaba en peor estado aún. Estaba deshidratado y hambriento. Ya no me quedaba ninguna energía en esa instancia.
Sin alimento, el nivel de azúcar en su sangre colapsó. Su cerebro se da cuenta y reduce la actividad para conservar las energías. Quiere desconectarse y dormir. Ya no podía pensar con cordura. ¿Estás bien? ¿David? ¿Estás bien? ¿Puedes nadar? Lo recuerdo mirando hacia la costa y diciendo, oh, mira esos edificios. Mira. Esos edificios. Y respondí, no hay edificios. Entonces me di cuenta de que se desvanecía. Estaba al borde del agotamiento total. El barco, puedo escucharlo. Y de pronto, lo escuchamos. ¡Es un helicóptero! ¡Hola! Despertamos enseguida. ¡Hola! Era el helicóptero que rentó el hermano de David. El rescate finalmente había llegado. Fue lo más hermoso que había visto en mi vida. ¡Hola! Fue increíble. Ahí estaban y nosotros saludábamos y hacíamos gestos. ¡Hola! Pero nuestros trajes eran de color negro y azul. No resaltábamos. Tenemos que provocar... ¡Aquí estamos! Necesitamos provocar un reflejo. ¡Hey! Sobrevivimos a la espantosa noche. Los tiburones no nos atraparon. Sí, aquí está el helicóptero. Están aquí para salvarnos y todo estará bien. ¡Hey! Se acercan más y más y tratamos de hacer señas y luego se dan vuelta. No nos vieron. Y se fueron. Fue algo desalentador, eso diría. Luego seguimos adelante hacia la costa. Debemos nadar. Vamos. No había otra opción más que seguir nadando. Los buceadores, exhaustos, todavía tenían 6 kilómetros hasta la costa. Para David, era un panorama terrible. No le había dicho que enfrentaríamos el mayor de los miedos en el tramo final, bien cerca de la costa, porque es un área donde hay muchos peces y vida marina, donde incluso se encuentran los predadores más grandes. Y al mismo tiempo, tampoco le dije de los 2 tiburones martillo de más de 6 metros que habían estado molestando a los pescadores. Eso me preocupaba mucho, pero era mejor que no lo supiera. Pero lo que David no sabía era que sus aletas habían rozado sus tobillos y ahora estaba sangrando mucho. La sangre se diluye rápidamente en el océano, pero no es mucha la cantidad que el tiburón precisa para advertir a su presa. Las membranas plegadas en su hocico están cubiertas de millones de sensores químicos que le brindan un olfato extraordinario, 10.000 veces más poderoso que el de los humanos. Los tiburones martillo huelen una gota de sangre en la inmensidad del mar. Recuerdo que pensé, ¿qué es ese trozo de plástico que sale del agua? Parece el extremo de un bote o como un kayak que emerge del agua. ¿Qué es ese plástico? ¡Oh! ¡David! ¡David! Vi una aleta. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Eso me despertó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Le dije, ¿se parece a esto? Y ella dijo sí. Lo que había esbozado con mi dedo era el alerón dorsal de un tiburón martillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Nunca había visto algo así, era enorme. ¿Te refieres a un tiburón de más de 6 metros de largo? Es muy grande.
Pensé que si lo peor iba a suceder, quería que sucediera rápido. Esperaba que no me mordiera la pierna, que hundiera sus dientes en mi corazón y me matara de un golpe. Ese era mi mayor temor. Esperaba que el tiburón no estuviese hambriento. Con todas las cosas que han ocurrido, un poco de buena suerte sería bienvenida. El problema es que uno sabe que está cerca. Todo el tiempo uno espera que se aparezca repentinamente. Con el tiburón acechando, la desesperación por salir del agua los abrumó. Llegar a la costa era mucho más peligroso de lo que imaginaban. Esta no era una costa arenosa para nadar tranquilamente. Era una costa muy irregular, escarpada y llena de picos. David miró hacia las rocas. David. Solo pensaba en cuán lastimados terminarían. Las 26 horas en el agua afectaron su piel. Miré mis manos y estaban increíblemente arrugadas por haber estado en el agua tanto tiempo. Y en el extremo del pulgar se había desprendido un poco de piel. A David literalmente se le estaba cayendo la piel. La inmersión constante hizo que las células de la piel absorbieran el agua y se hincharan. A medida que el agua entraba, las células se inflaban, la piel se estiraba, se arrugaba y se hizo más débil. La raspadura fácilmente provocaba la caída de la piel. Entonces la piel está tan suave por estar en el agua que no sería difícil lastimarse seriamente. Tan solo un fragmento de roca saliente puede atravesarnos. Las rocas eran letales, pero el tiburón podría regresar en cualquier momento. Estaban entre la vida y la muerte. Dame tu chaleco. Le dije a Melissa qué haríamos exactamente. Elaboramos un plan. Coloca esto. Arrenaremos las olas, ¿eh? Ahora me preguntaba cómo barrenar las olas con el cuerpo y así sobrevivir. Pero ¿qué opción teníamos? Era aterrador. Era un día hermoso, perfecto para hacer algo distinto. Pensé que nos iba a fascinar la idea y que nos íbamos a enamorar de las montañas y del vehículo. Me alegra que estés acá. A mí también. No me lo perdería por nada. Tom y Linda paran a cargar combustible rumbo a las montañas. Mientras cargábamos combustible, llamé a mi hermana Hola, Bar, soy Linda. y le conté nuestros planes. Me dijo que estaba loca. Tom está emocionado. ¿Qué te puedo decir? Está como un adolescente. Ella sabía que íbamos a salir del camino, pero no sabía exactamente dónde. Linda nunca le dijo exactamente a dónde iban. Hablamos luego. ¿Quién era? Mi hermana, ¿Lista? cuando tú digas. Nos emocionaba pensar que este era nuestro viaje tan esperado. Estábamos encantados de poder hacerlo. Se dirigen a una red de senderos rocosos en las montañas Boro, en el corazón del vasto Bosque Nacional de Gila. Estar en las montañas es increíble. Nuevo México realmente tiene algo especial. A la pareja le encanta la vida al aire libre y Tom está ansioso por probar el vehículo en los caminos de Saddle Rock.
Estaba tan entusiasmado que le decía todo el tiempo, Linda, ¿te está gustando? Es genial. Mira eso. No paraba de reírme, era muy divertido. Ella estaba feliz y sonriente, y eso me entusiasmó a mí también. Sendero de Saddle Rock. Después de su picnic, Tom y Linda se detienen a apreciar el paisaje que los rodea. Muy especial, ¿no? Hermoso. Estábamos rodeados de árboles que brindaban sombra. Era un lugar muy hermoso. Ambos disfrutaron los caminos irregulares de tierra, y ahora Tom quiere probar su jeep en terrenos más complicados. Linda, ven un minuto. Tom tenía un mapa. No era perfecto, pero me sentía muy segura. Definitivamente lo animé a seguir adelante. Bueno, vamos a poner esto a prueba de verdad. Tom decidió tomar un camino que los adentra en lo más desolado del paisaje natural. Era emocionante. Las ramas nos rozaban. Y el terreno era un caos, a puros saltos. Estábamos en una montaña rusa. Estaba conduciendo como de costumbre y ella tenía total confianza en mí. Oh, eso estuvo cerca. Le dije a Tom, qué suerte que seas tú quien conduce. Y entonces, el jeep volcó. eso fue aterrador. ¿Qué demonios está pasando? Linda, ¿estás bien? Estaba tirado de costado, mirando a mi esposa, y sentía mucho miedo. ¿Estás bien? Tom estaba ansioso por saber si yo estaba bien, pero le dije rápido que sí. Por algún milagro, ninguno de los dos resultó herido, pero el peligro continúa. Lo primero que pensé fue, ¿nos vamos a incendiar? Al ser experto en autos, Tom sabe que una chispa suelta podría incendiar el combustible filtrado e incluso detonar todo. Tenemos que salir. Quería que salgamos los dos de ahí. Linda está alterada y atascada con el cinturón. Voy primero y luego te saco, ¿de acuerdo? Está bien. Pero Tom debe liberarse antes de poder sacarla. Empecé a trepar, puse los pies en el tablero, en la columna del volante, y entonces logré salir. Bien. Sácame de aquí. De acuerdo, cariño. Estaba ansiosa por salir de ese vehículo. Sujétate de mi brazo y mantente de costado. Sujétame, no me sueltes. Te tengo. ¿Puedes? Sí. Tira. Ya casi. ¿Sí? Sí, sí. Acércate, cariño, que yo te agarro. Vamos, te tengo. Bien, salgamos de aquí. Eso fue muy aterrador. Tom y Linda se salvaron de milagro. Bueno,
Están a kilómetros de todo y el jeep es su única forma de salir. Sí. Quédate ahí. Al comprobar que todo está bien, Tom intenta otra cosa. Creí que si lograba levantarlo, podríamos irnos de aquí. Lo até a un pequeño árbol, lo enganché al parachoques y comencé a usar la carraca. Vamos. El vehículo se balanceaba, no se movía mucho, solo un poco. Pensé que si lograba inclinarlo lo suficiente, se enderezaría solo. Tom se estaba esforzando mucho. Intentaba con todas sus fuerzas mover el vehículo. Dios. Traté de moverlo, no sirvió de nada, pero tenía que intentarlo. No puedo hacerlo, cariño. ¿Algo? No. Yo tampoco. Las montañas Buru a su alrededor bloquean la señal móvil. El icono del celular estaba tachado. Estábamos sin señal. ¿Tu hermana sabe dónde estamos? No. No le aclaré dónde. Tampoco le dije a nadie. Nadie sabe dónde estamos. Creo que no. Lo que era un paseo divertido para Tom y Linda se volvió algo muy serio. No le dijeron a nadie a dónde iban, y en este lugar tan aislado, a muchos kilómetros de la carretera, las chances de cruzarse con algún excursionista son casi nulas. Nos encontrábamos en un lugar apartado, sin rastros de personas alrededor. Éramos los únicos. Día 1. Le dije a Tom que no íbamos a tener suficiente agua. Un mensaje muy claro. No hay suficiente agua. Las 2 botellas que Linda llevó están casi vacías. Recordé ese pensamiento fugaz. Volvió para atormentarme. Hace más de 30 grados y la temperatura sigue aumentando. Tom y Linda saben que si no se mueven, el agua se acabará en poco tiempo. Fue un verdadero dilema para mí. Conocía las reglas y sabía que había que quedarse en el jeep. Con este calor, la caminata de 30 kilómetros hasta la carretera es complicada para jóvenes y más para una pareja de casi 70 años. A Tom se le ocurre un plan. El río Gila estaba en algún lugar cercano, pero no sabía dónde. Si bajan caminando, pueden cruzar el río y unirse a la carretera en otro punto. Antes de partir, Tom guarda un último elemento esencial. Guardaba una Magnum 357 en el fondo del vehículo. La llevaba por precaución, principalmente por los pumas, aunque también había osos pardos. Tenía suficiente munición por si acaso. Una hora después de haber dejado el lugar del accidente, la temperatura ya rozaba los 40 grados. El calor era intenso. Se sentía de frente. ¿Estás bien, Linda? Sí, ¿tú? Bien, cariño. Y eso nos dejó sin energía. Bien. Ten cuidado al bajar. El terreno se volvía más peligroso. Tú puedes, cariño. Nos habíamos dado vuelta y comenzamos a bajar por ese sendero. Era muy angosto y de un lado había un precipicio. ¡Tom! ¡Tom! Estoy bien. Estoy bien.
Tom y Linda sabían que en la maleza podía haber serpientes de cascabel. Déjame ver. La herida era profunda, ardía mucho y la sangre no paraba de salir. Tengo algo para ti. Es un corte grave, pero no pueden dejar que los frene. La luz se va rápido y tienen que llegar al río antes del anochecer. Suelo, sentías que estaba mojado. Tom sabe que debe haber agua cerca. ¡Hey! Como ingeniero, supe que era un pozo y que podíamos conseguir agua. Por favor, que haya agua aquí. ¡Hey! En ese momento pensé, ya está, encontramos agua. Eso tenía que funcionar. Ojalá lleguemos a esa agua. Jesucristo. El pozo seguramente es para el ganado, pero no logra acceder al agua. Es un momento desesperante. Tom sabe que está a metros del agua que podría salvarle la vida a Linda, pero no puede alcanzarla. Estaba tan cerca, pero no podía alcanzarla, y eso fue muy frustrante para mí. Pasaron 72 horas desde que Tom y Linda quedaron atrapados bajo el intenso calor. No hay señales del rancho que esperaban encontrar, y Linda sufre en cada paso que da. Sus riñones empiezan a fallar, y la deshidratación la está matando poco a poco. La escuchaba caminar detrás de mí. Avanzaba y volteaba a mirarla porque ella estaba a una cierta distancia. Su bastón golpeaba el suelo en cada paso. ¡Chuc, chuc, chuc! Fue entonces cuando supe que estábamos en graves problemas. El dolor en mi espalda era intenso, casi insoportable. Me di cuenta de que ya no le quedaba mucho tiempo. Me suplicó que me pusiera de pie y continuara, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. No podía más. Descansemos un rato. No puedo hacer esto, Tom. Y le dije, vamos Linda, podemos salir de esta. Te estoy retrasando. No me gustaron esas palabras. No quería que se rindiera. No digas eso, cariño, tú puedes. Y le dije, te amo. Hemos tenido un matrimonio maravilloso. Ha sido un viaje increíble, pero tienes que dejarme. No, cariño. Tom. Tienes que seguir solo. Ella no paraba de insistir. Tienes que ir, encontrar a alguien o algo de agua. Sigue y no pares. No podemos morir los dos. ¿Está bien? Amo a esa mujer. No quería dejarla. Tienes que ir. Fue un momento muy difícil para mí, muy complicado,
tener que irme y dejar a Linda. Tenía que irme, no había otra opción. Unas horas después, ya lejos de Linda, Tom sigue avanzando. Sabe que si no consigue ayuda rápido, puede que no la vea con vida otra vez. No sé cuánto más avancé. Pero ahora Tom está en problemas. Me caí. Día 4. Al despertar, estaba con la cara hundida en la arena. Tenía la nariz enterrada y arena cubriéndome todo el rostro. ¿Linda? Tom pasó la noche durmiendo, perdiendo horas que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte de Linda. Dios mío. Eso me asustó mucho. Sentí que tenía que salvarla. Seguí avanzando. Pero no podía caminar recto. Me sentía y caminaba como borracho. Ya no podía más. Después de 4 días de calvario, el cuerpo del veterano de Vietnam, de 68 años, ya no da más, y su mente también empieza a fallar. Nunca viví algo así en Vietnam, en ningún momento. Me sentí muy cerca de la muerte. Empezaron a venir esos pensamientos. Tom, este es tu último día en la Tierra. Y entendí que ya no había vuelta atrás. Era el final. Caí de rodillas y puse mis manos así. Y recé a Dios. Dios, estoy en el peor momento de mi vida, sin fuerzas ni esperanza. Por favor, ayúdame. Te lo pido con todo el corazón. Y sé que tú y Linda no siempre están de acuerdo. Pero por favor, sálvala también. Lo dije en voz alta. Y escuché up, up, up. Y luego parecía que se alejaban de allí. Disparé 3 tiros al aire.